a comenzar a Recording ver in el progress. pretérito. Ese es el tema de ahora. Hoy vamos a comenzar a ver el pasado. De hecho, creo que pues este es el tema, o son los temas más largos. De aquí para allá lo que falta del nivel 3, pues vamos a enfocarnos en esto, en el pretérito, en el pasado. Entonces vamos a ir viendo porque hay varios tipos de pretérito, va a depender de los verbos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estudiar dos tipos de pretérito, el pretérito perifrástico y el pretérito simple. Vamos a ver qué es el pretérito perifrástico. Yo estoy seguro que cuando ustedes oyen pretérito perifrástico, se imaginan o lo asocian con el futuro perifrástico, que es el único tipo de futuro que existe en náhuatl, ¿verdad? Que se hace con el verbo yahui. Ya, Luca. Entonces, que lo vimos Papá en la mañana, no me acuerdo. Yo estaba dormido. que lo vimos prácticamente hace unas semanas, ¿verdad? Entonces ahí veíamos que el verbo era, el verbo yahui es el que nos ayudaba a construir un futuro próximo, un futuro lejano o un futuro inmediato. Entonces lo mismo pasa con el pretérito perifrástico. Recordando que es una perífrasis verbal, es la unión de dos verbos. Ese es un verbo, ¿verdad? En español, una perífrasis verbal. En español decimos quiero comer. En náhuatl también esa sería una perífrasis verbal, ¿verdad? Niknegi ni takwa. Entonces, una perífrasis es la unión de dos verbos. Y pues este tipo de pasado consiste en dos cosas. Se puede hacer de dos maneras. La primera de ellas sería que usted ponga un tipo de pasado en una oración o en un párrafo y ese verbo que usted puso en pasado le va a convertir toda la oración en pasado. La otra opción es ocupar una palabra. Y esta palabra es la siguiente. Es gatka. Gatka. Tengamos cuidados de no confundirnos con el datka, ¿verdad? Cuando decimos tesu datka. No cosa, no algo, ¿verdad? Gatka es antes. Literalmente significa antes. Pero gatka va a tener dos usos. Uno, como la palabra antes, y otro que sería un marcador de pasado. Es decir, que el gatka nos va a convertir a nosotros en pasado cualquier oración o cualquier párrafo. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo sería el pretérito perifrástico utilizando otro verbo? Si yo utilizo otro verbo, que de hecho hoy vamos a comenzar a ver los pretéritos simples, digamos que usted use uno de esos pretéritos que vamos a conocer en la oración. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera oración que dice Gemanahani chigitik niwetski. Literalmente ahí dice, cuando yo soy pequeño, me caí. Entonces, toda la oración, aunque esté en presente, se me convirtió en pasado. Y ahí ya no dice, cuando yo estoy chiquito, me caí, sino que dice, cuando yo estaba pequeño, me caí, ¿verdad? Ahora vamos con el cuac. Dice, cuagnahani chigitik ni muchalo. Mientras yo era pequeño, me golpeé. Acá, bueno, literalmente dice, mientras yo soy pequeño, yo me golpeé. Entonces, prácticamente toda la oración se me volvió pasado. ¿Por qué? Porque yo ocupé un verbo en pasado. Aunque los demás verbos o las demás palabras estén en presente, esa oración se me convirtió totalmente en pasado. ¿Por qué? Por el verbo en pasado. Antes de seguir avanzando, también vamos a hacer así un paréntesis. Tenemos la palabra geman y cuac. Geman y cuac, las personas dicen que significa cuándo.
pero lo que pasa es que hay diferencias, ¿verdad? Está geman, geman, geman y cuac. Geman cuando y cuac también algunas personas lo traducen como cuando. Entonces, pero realmente yo a cuac le diría mientras. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál será la diferencia? O sea, sí se pueden traducir ambos como cuando, pero bueno, vamos a pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, supongamos esto, digamos que está lloviendo ahorita, ¿verdad? O estaba lloviendo ayer y resulta que yo me caigo mientras llueve. Entonces vengo yo y les puedo decir de dos maneras. Gemannaha. No, vamos a ver. Gemanwetski at o Gemanwetziat Niwetsky, por ejemplo, vea. Cuando estaba lloviendo, yo me caí. Usted está contando algo que pasó. Ahora, ¿qué pasa si usted dice cuac? Cuac, wetziat, niwetsky. Ahí lo que usted está diciendo es, mientras llovía, yo me caí. Entonces, el geman lo usamos cuando esa acción haya finalizado. Es un cuando que significa cuando esa acción ya pasó. Pero cuac es esa acción que se está desarrollando. Es esa acción que se está desarrollando en ese preciso momento. Mientras llueve es porque las gotas de lluvia están cayendo. Cuac. Pero si yo digo geman wetziat es porque esto lo estoy recordando. Cuando estaba lloviendo, me caí. Entonces, esa acción puede ser pasado o presente, no hay ningún problema. En este caso, como estamos hablando de pasado, nos referimos al pasado, pero no sé si queda claro, vean. Cuac es ese preciso momento en el que se desarrollan las cosas. Geman es cuando esa cosa ya finalizó o solo lo contamos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía. También, por ejemplo, supongamos que decimos Geman niguchi cuando dormí o cuando duermo, ¿verdad? Cuando duermo, Geman niguchi. Usted está contando algo que pasa cuando durmió o cuando se durmió. Pero si usted dice Kwak Niguchi, mientras dormía, ¿verdad? También se puede traducir como cuando, ¿verdad? No sé si hay dudas, compañeros. Voy a decir un ejemplo que se me ocurrió, a ver si es que sí entendí. Sí. Cuac ni tacuiga, ni Ajá. maguitilla. Bueno, ahí prácticamente todo está en presente, ¿vea? Ajá, pero sería cuando cantaba, jugaba, ¿verdad? O cuando juego, canto, dice usted, en presente, perdón. Ahí cuando, pero solo está como recordando algo. Ahora, ¿qué pasa si lo dice con cuac? ¿Cómo le queda? Cuac ni maguitilla, ni tacuiga. Ni tacuiga. Entonces ahí dice, mientras juego, canto. Entonces ahí ya se está centrando específicamente en la acción, ¿verdad? Es bien sutil la diferencia, pero la tiene. No sé, compañeros, si está claro. Pregunten, pregunten. Ambos pueden significar cuando, pero en diferentes situaciones, ¿verdad? A mí lo que realmente me gusta decir es que geman es cuando y cuac es mientras, porque esa es la traducción literal. Mientras dormía, mientras me bañaba, mientras llueve, mientras veo televisión, mientras que la otra palabra, geman es cuando, vea. Cuando llovió, cuando salí, cuando vino. Entonces es como
como que ya no es tan específico como el cuac. No sé si está claro. Voy a decir otro ejemplo. Cuac, ni tacua, ni amatashiagua, Ni a Matachía. ni amatashia. Sí, mientras Mientras, como yo leo, vea. ajá, pues sí, así es. Pues. Sí, mientras yo estoy comiendo. También la otra puede ser Geman ni tacua ni amatachía, vea. Cuando como, leo también. Pero no es en específico, es más específico cuac, ¿verdad? Bueno, si está claro lo del queman y cuac, seguimos avanzando. Tenemos aquí otra perífrasis verbal. Tenemos tamic, que es se terminó. Tami es el verbo terminarse. Nitacuiga es cantar. Entonces yo digo, se terminó de cantar. ¿Vea? Yo terminé de cantar, pero yo no puedo decir ni tam, porque si no, el que me acabaría sería yo, ¿verdad? Pero quien se está acabando o es la canción o es la acción que yo estoy realizando de cantar. Entonces, mientras Tamik Nitacuiga sería terminé o terminó de cantar yo. ¿Vea? Tacuiga está en presente, pero Tamik está en pasado. Entonces, toda la oración se me convirtió en pasado. Tenemos otra oración, dice, Yalúa, Walahket, Tacuat, Nutachtatanoigua. ¿Cómo lo traduciríamos ahí? Yalúa ayer. Y lo demás, ¿cómo lo traducimos? Ayúdenme. Ayer vino a comer, Vinieron a vinieron, comer. ajá, mis abuelos. Ayer vinieron a comer mis abuelos. Pero literalmente ahí dice, ayer vinieron, están comiendo mis abuelos, ¿verdad? En presente, pero solo Gualásquet está en pasado y por Gualásquet todo se me convirtió en pasado. Tenemos otro. Ahora ya no es por perífrasis, ya no es por un verbo, sino por la palabra gatka, que eso es lo más fácil, vean. Si yo digo Yalua Niguchi, gatka, digo ayer yo estoy durmiendo antes. Gatka, si lo ponemos al final de las oraciones, no tiene una traducción. Solo va a ser el marcador de pasado. Entonces decimos aquí, ayer yo dormí antes. Ayer yo duermo antes, dice. Pero literalmente, al traducirlo, solo diríamos, ayer dormí. Yalua Niguchi Gatka. Ayer dormí. El Gatka me convirtió toda la oración en pasado. Tenemos Netumin Tamawak Gatka. El dinero alcanzaba antes. Acá también puede significar antes. ¿Por qué? Porque Tamahuac ya está en pasado. El dinero abundaba antes. Otra oración. Acá dice, por ejemplo, vea, Cuagnahani chigitik ni tacuigagatka. Mientras yo era pequeño, cantaba. Literalmente ahí dice, mientras yo soy pequeño, yo estoy cantando. Pero con el gatka, todo se me convirtió a pasado. Tenemos la siguiente oración que dice, Geman nahani chigitik suhsul ni mawiltia gatka. Literalmente ahí dice, cuando yo soy pequeño, mucho juego antes. Pero en español nosotros entenderíamos, cuando yo era pequeño, jugaba mucho. Otra oración sería Gimagawei at Gatka. Gimagawei at llueve mucho, ¿verdad? Él, o sea, Talu, que está dando bastante agua. Da mucha agua, ¿verdad? Pero Gatka antes llovió,
dio mucha agua, ¿verdad? Llovió mucho. Y también podemos unir dos tipos de pasado. Poner una palabra en pasado, un verbo en pasado y gatka. Y no hay ningún problema. En náhuatl el redundar no es malo, ¿verdad? De hecho, si usted es fanático del pasado, puede poner cada verbo en pasado y tampoco hay ningún problema. Pero generalmente con una oración, con un verbo, perdón, que usted ponga o con una palabra que usted ponga, toda esa oración se convierte en pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Yaluati Muitaget Gatka y Juan Laura. Ayer nos vimos antes con Laura. Entonces, aquí hay como dos marcadores de pasado, pero no importa, no hay un choque, ¿verdad? Ayer nos vimos con Laura. Así lo traducimos. Tenemos otra palabra que dice Gatka ni Nichtutía, Juan Nitacuiga. Antes ni Nichtutía, yo bailo, Juan Nitacuiga. Antes yo bailaba y cantaba. Acá, Gatka significa antes. Aquí sí tiene una traducción que hay que mencionar. Gatka ni Nichtutía, Juan Nitacuiga, ¿verdad? Antes yo bailo y canto. Entonces toda la oración me quedó, antes yo bailaba y cantaba. Y tenemos Gatka nahani mihtutiawei. Antes yo bailaba bastante. ¿Cómo estamos acá? O sea que si Gadga está al inicio, significa la palabra antes. Si está al Sí, final, es marcador de pasado. sí, así es. Pero también puede estar al final y significar antes si hay un pasado antes. Así como, por ejemplo, en el Tumin Tamawak Gatka, el dinero alcanzaba. Y como Tamawak ya está en pasado, aquí Gatka se vuelve o se traduce como antes. Entonces es de buscarle sentido. Sí, sí, pero generalmente cuando está al final, usted entienda que solo es el pasado, ¿verdad? Que no va a significar antes, pero cuando está al inicio, siempre va a significar antes. Cuando está al inicio va a tener dos funciones, decir antes y decir o marcar el pasado de esa oración, ¿verdad? Bien, entonces pensemos en una oración. Como ustedes ya se fijaron, póngale Gatka a una oración, a cualquier oración que usted quiera. Una oración, díganme con Gatka. Piensen, piensen. Pues sí, ¿quién tiene alguna oración ya? Vamos, con Gatka. Solo con Gatka, ¿verdad? Todo en presente y solo le agrega Gatka y esa oración ya se le hizo pasado. ¿Quién? Naja. Diga. Nichiwa Nugal Tik Sensunat Gatka. Sí, Nichiwa, Nugal, Tixensuna, Katka. Yo hice mi casa en Sonsonate. Muy bien. Literalmente ahí estaba diciendo yo estoy haciendo mi casa en Sonsonate antes, pero como el Gatka me lo hizo pasado todo, ya tengo una oración en pasado. Y las compañeras, No sé si esta estaría correcta, pero es Gatka Niguchi Wei. sí, como decir, antes yo dormía bastante. Antes yo dormía bastante, sí.
¿Quién más? ¿Quién más? Gatka nubustu nikwa. Ah, no, ¿cómo era beber? Niguni, niguni, Nitaguni, ¿verdad? Niguni. niguni, niguni. Niguni. Ok. Gatka nubustu niguni chilat. Sí, antes me gustaba tomar chilate. Sí, muy bien. Y literalmente ahí dice, antes yo tomo chilate. ¿Ve? Bueno, para ser sinceros, es el pretérito o el pasado más fácil de todos. Con este pretérito usted sale de apuros. Cualquier cosa que usted quiera escribir, pone el gatka antes o al final y ya tiene la oración en pasado, ¿verdad? De hecho, este es uno de los plurales que se ha popularizado mucho en la comunidad. Los hablantes, digamos, jóvenes o en general, la mayoría de hablantes están ocupando bastante este tipo de plural. No significa que los otros ya no se usen, pero lastimosamente, pues sí, el idioma se está debilitando, ¿verdad? Incluso con algunos tipos de pasado, ustedes se van a dar cuenta que ya no los están usando tal cual deberían de usarse, ¿verdad? Pero tampoco podemos ir y corregir a la comunidad porque es por olvido, por desuso que ya se está perdiendo el uso de algunos tipos de plurales o que se prefiera aún más unos que otros, ¿verdad? Esto, imagínese usted habla todo en presente, pero dice Gatka y ya se entendió que usted está hablando en pasado. Entonces esto lo viene a sacar a usted de muchos apuros. Bien, tenemos ahora, vamos a hablar del pretérito simple. Es otro tipo de pretérito. Pero antes, ¿habrá alguna pregunta con Gatka antes de seguir con el otro tipo de pasado? Y habrá como en la ocasión o la situación en la que los Bageman, Kwak, Gatka se ponen en una oración. No, pero es que el Quack y el Geman no son un marcador de pasado. Esos son adverbios, ¿verdad? Son adverbios y solo hablábamos de ellos porque pues nos pueden servir para hacer cualquier oración, ¿verdad? Por ejemplo, usted lo puede ocupar en presente, el Quack, por ejemplo, ¿verdad? O el Geman. Usted puede decir Geman niati, por ejemplo, mientras tomo agua, ¿verdad? O Quackniati o Gemagniati, vea. Quackniati mientras bebo agua o Gemagniati cuando tomo agua. Entonces, se puede ocupar en presente. Esos no son marcadores de pasado. El marcador de pasado solo es el Gatka. Gatka. Ahí hablamos porque no habíamos hablado mucho sobre el Gatka y sobre el Quack y sobre el Geman. Yo solo quise hacer la aclaración, ¿vea? Sí se puede ocupar o Quack o Geman, ¿vea? Uno de los dos, más cualquier tipo de pasado, presente o futuro incluso. Bien, entonces vamos a hablar sobre el pretérito simple. ¿Qué es el pretérito simple? Es el pasado normalito, ¿verdad? El pasado común y corriente que conocemos es hacer un verbo en pasado. Es hacer un verbo prácticamente como lo dice acá, ¿verdad? Es un tiempo verbal que expresa una acción del pasado que ya terminó y su terminación se percibe anterior al momento del agua. Prácticamente, es contar que una acción ya pasó, ¿verdad? Entonces, tenemos acá algunas reglas. Fíjense ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de pretérito simple van a haber 4 categorías, pero ¿quién se inventó estas categorías, verdad? Lo que
bueno, les voy a dar como una breve historia así de quiénes son los que crean estas categorías. El primer lingüista que habla sobre las categorías o quien comienza a crearlas es el lingüista llamado Leigh Campbell. Leigh Campbell es un lingüista estadounidense que estudió pues varias lenguas indígenas de Centroamérica o de Mesoamérica y pues me parece que ya por los 2000 él comienza a estudiar el náhuatl. Y él hace una publicación de un libro que pues lo sacó en inglés originalmente, que se llamaba The People Language of El Salvador, que al traducirlo pues sería el lenguaje o el idioma pipil del Salvador. Él fue el que comienza a categorizar los verbos, los tipos de verbos, y él dice, hay verbos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría y de cuarta categoría. Pero en ese libro, en ese primer libro, él acomoda las categorías pues a su manera, ¿verdad? Él crea sus propias categorías, él dice, es que estos verbos se parecen, los vamos a poner juntos. Estos otros se parecen, los ponemos igual. Estos tienen otras características similares, los ponemos así. Y así él crea 4 categorías también. Pero deja muchos vacíos, deja como algunos detalles que se pueden mejorar, por así decirlos, ¿verdad? Entonces, esta investigación la retoma el lingüista Alan King, allá por el 2011. Entonces, Alan King vuelve a trabajar las categorías gramaticales y él dice, probablemente se basó, digo yo, ¿verdad? Que se tuvo que haber basado o estudió lo que había hecho ya Leigh Campbell y él pues trató de superar ciertos detalles que pues Leigh Campbell había pasado por alto y mejora estas categorías. No solo las mejora, sino que las cambia totalmente. Si usted hace una comparación de lo que era la primera categoría de Leigh Campbell con la de Alan King, son totalmente diferentes. Y así la segunda, la tercera, o sea, el autor lo mejoró o lo hizo a su manera. Pero igual, como solo estos 2 autores han trabajado esto de las categorías, ustedes se van a ir dando cuenta a medida vayamos avanzando que definitivamente hace falta un estudio mucho más profundo, hace falta mejorarlo, porque hay muchos verbos que quedan flotando. Hay 4 categorías, pero hay verbos que no entran en ninguna categoría. O hay verbos, por ejemplo, hay una categoría, la categoría 3, que la categoría 3 bien pudiera dividirse en 2 o 3 categorías más, porque tiene demasiadas terminaciones diferentes. O incluso, por ejemplo, la 1. Alan King dice, son todos los verbos terminados en vocal, consonante, vocal, pero tenemos muchos verbos que son las excepciones. Entonces, quedan flotando. Otros verbos también que quedan flotando son los verbos cortos. Todos los verbos cortos no son ubicados en ninguna categoría, entonces quedan como que no existieran, como por ejemplo el verbo pía, el verbo púa, el verbo gúa, entonces quedan así como que en el aire. Y entonces, aunque uno quiera, digamos, ver qué categoría aplica, no aplica. Entonces, pienso yo que si pues más adelante viene otro autor, algún lingüista, ¿verdad? A mejorar los trabajos que ya se han hecho, definitivamente las categorías pueden crecer, las categorías pueden cambiar. Entonces, les cuento esto porque estamos trabajando prácticamente con lo que pues hizo Alan King, ¿verdad? Hemos tratado. Y yo también les voy a ir diciendo algunas cosas que yo he notado también durante las clases.
porque no todos los verbos, ¿verdad? Yo le he agregado un poco de comentarios en acá o he agregado un par de excepciones también que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que forman parte de estas reglas. Entonces, cualquier cosita yo se las voy comentando y también ustedes mismos van a ir viendo que pues sí hace falta un poco más de orden en estas categorías. Pero vamos a trabajar con lo que hay. Entonces, bueno, tenemos acá, como les decía, hay 4 categorías. Hoy vamos a estudiar solo la primera categoría o clase. Se le puede llamar primera clase o primera categoría. Entonces, acá dice que Alan King menciona que esta clase de verbos son todos los terminados en vocal, consonante, vocal. Acá yo le agrego, ¿verdad? Pero hay verbos que son excepción, por lo que debemos seguir consultando y agregar un listado de verbos que sean las excepciones. Entonces, porque decir que todos los verbos terminados en vocal, consonante, vocal es demasiado inexacto, porque por ejemplo tenemos ahkau, vocal, consonante, vocal, pero no es de esta categoría. Entonces usted dice nigahkau, lo dejé. Este es de tercera categoría, ese verbo. Tenemos el verbo ichtegi, que es de segunda categoría, nahanigichtegic, segunda categoría, pero tendría que estar aquí, pero por alguna razón se cuela para allá. El verbo negi, vocal, consonante, vocal, pero no es de aquí, es de segunda también, niknegic. El verbo yawi, este sí es bien comprensible, ¿vea? Vocal, consonante, vocal, sí, pero yawi es un verbo irregular, entonces, aunque cumpliera con las características, sabemos que como es irregular, pues él hace lo que quiere, ¿verdad? Y nemi, que es estar, también vocal, consonante, vocal, pero no es de esta categoría, es de segunda también. Entonces, eso, ¿verdad? Deberíamos, tal vez en clase con Nancy Sixta, podemos platicar un poquito sobre esto. Si usted tiene algún diccionario a la mano, vea qué verbos terminan en vocal, consonante, vocal, y usted va validando, ¿verdad? ¿Será que este verbo es de segunda, es de primera, es de tercera? Aunque cada verbo va a tener su diferente terminación, ¿verdad? Entonces, pero como para ordenar o para irnos haciendo de nuestro listadito, no estaría de más hacer eso durante las asesorías, ¿verdad? Quiero decirles también que esta es la categoría que más verbos tiene. Entonces es la categoría con la que hay que poner más atención porque digamos que es de las categorías o de los verbos que más va a ocupar. Bien, vamos con la primera regla para conjugar estos verbos en pasado. Acá dice, se le quitará la última vocal y acá esto yo lo he agregado porque yo me he dado cuenta que todos los verbos de primera categoría terminan en vocal A o en vocal I. Entonces eso es un gran alivio para usted porque usted dice vocal, consonante, vocal. Ah, sí, pero las dos vocales finales pueden ser A o I. Entonces eso les ayuda bastante, ¿verdad? Entonces usted dice, Mati, vamos a ver si Mati cumple la regla, dice usted. Vocal, consonante, vocal, sí. Termina en A o I, sí, dice usted. También quiero decirles que los verbos de primera categoría siempre son verbos cortos. Entonces eso también le ayuda bastante a usted a identificar un verbo de primera categoría. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, digamos, lo identificamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Venimos acá y tenemos, por ejemplo, a mí se me hace más fácil conjugarlo en presente. Nick Mati. Nick Mati, yo sé, ¿verdad? Ahora, la regla me dice que yo voy a sustituir la última vocal, y la última vocal es la I, por Gi en singular y get en plural. Entonces, si yo decía Nahanikmati, le quito la I y le agrego Gi.
Y aquí ya me queda nahanikmatki. Yo sabía, en pasado, sabía. Ya no es presente, sino pasado. Para taja, taja es tahtikmati, hacemos lo mismo. Le quitamos su última vocal y le agregamos gi. Ahora para yaja, ¿cómo nos quedaría, compañeros? Si en presente es gimati, ¿cómo nos queda en pasado? Gimati. Gimatki. Muy bien. Ahora vamos a construir el plural. Cuando yo digo tikmatit, yo estoy diciendo nosotros sabemos. Para esto tenemos que separar la T del plural y la I, que es la última vocal del verbo. Ahora, lo que yo voy a hacer es que en lugar de la I, voy a agregar el get. Siempre termina en T. Entonces esa T, que no es que la borré, sino que solo la moví, ¿verdad? Entonces me queda tikmatket. Nosotros sabíamos, ¿verdad? Ya sabían antes, desde antes de algo. Amhemet angima tit. Ustedes sabían. Ustedes saben en presente. Vengo, separo el it y le agrego el get. Ustedes sabían. Y por último, ¿cómo nos quedaría para, si en presente es gimatit, cómo nos quedaría para yehemet? Ellos sabían, ¿cómo diríamos? Gimatkit. Gimatket, perdón. Gimatket. Gimatket. Ellos sabían. Ellos o ellas sabían. Bien. ¿Alguna pregunta con la regla número 1? Eso. Pregunten, pregunten. ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Tenemos la segunda regla. Ahora con la segunda regla dice lo siguiente. Si al quitarle la vocal nos queda W, puede mantenerse o cambiarse a J y luego colocamos GI o GET. Acá podemos ir haciendo aparte una quinta regla, porque son 4 reglas, para conjugar la primera categoría, que sería, la primera es si termina en I, si termina en A, y ahora si entre la terminación vocal, consonante, vocal, lleva W. Acá ya nos estamos ayudando. ¿Por qué? Porque decimos puede terminar en A o en I y su consonante final puede ser W. Acá ya hay un gran avance. Bien, ahora siguiendo la regla dice, tenemos el verbo chihuahua, vocal, consonante, vocal, sí. ¿Termina en A o en I? Sí. Entonces dice usted, excelente, es de primera categoría. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo que dice la regla. Aquí sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque dice que además de quitarle la última vocal, nos queda la W, pero esa W puede quedarse o puede cambiarse por la letra J. Acá volvemos a lo mismo. Es tan importante nuestro oído porque usted va a elegir el sonido más agradable para el verbo.
Entonces usted lo puede dejar con W o lo puede cambiar por J. Digamos que los dos son válidos, pero siempre va a haber uno que suena mejor. Y ahí solo le va a tocar probar, probar su sonido. Entonces tenemos el verbo nikchiwa. Naja nikchiwa, yo hago algo. La regla nos dice, le quito la última vocal, ya se la quité. Pero como me quedó W, dice que yo puedo dejarle la W o le puedo cambiar a una J. Voy a poner aquí las dos formas. Le voy a cambiar a J la W. Y luego dice que le tengo que agregar GI. Entonces, yo pruebo el sonido y digo, Nahanik Chiugi o Nahanik Chihki. Nahanik Chiugi, Nahanik Chihki. Entonces, ahí usted selecciona cuál de los dos siente usted que tiene un sonido más agradable. En lo personal, a mí me gusta más decir Nahanik Chiugi. Pero si hay abuelos, usted va a escuchar que lo van a decir con J. Entonces, ahí prácticamente va a depender de primero del sonido y segundo del gusto, ¿verdad? También, porque acá digamos que puede hacerse este cambio, pero nunca está de más que usted pruebe el sonido de esa palabra o en este caso de ese verbo, ¿verdad? Pruebe el sonido. Bien, entonces ahorita lo vamos a ir haciendo. Puede ser nikchiugi o nikchihki, ¿verdad? Vamos con taja. Taja tikchiwa, ¿verdad? Tikchiwa. Tú lo haces. ¿Cómo nos quedaría en pretérito simple? Tú lo hacías. ¿Cómo nos queda el pretérito? Chiugi. Tikchiugi o tikchihki, ¿verdad? Muy bien. Para yaja, si era yaja gichiwa, ¿cómo nos queda en pretérito? Gichiuki. Gichiugi. Muy bien, gichiugi. Gracias. Y ahora vamos con los plurales. Tejeme tikchiwat, nosotros lo hacemos. Ahora igual, ¿verdad? Lo que vamos a separar es la última vocal y la T del plural. Ahora en lugar de la A y de la T, vamos a poner get. Tikchiuget o tikchihket. El que le suene mejor. Tikchiuget, tikchihket. Vamos con Anmehemet. Angichiwat. ¿Cómo nos quedaría Angichiwat en pasado? ¿Sí? Angichiuget. Angichiuget, ¿verdad? Y por último, para Yehemet, te decimos Gichiwat en presente. ¿Cómo nos queda para Yehemet? En pretérito. Eje. Gichiuget. Gichiuget. Muy bien. Ahí tenemos ya las conjugaciones para Chiwa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Creo que no lo escuché, pero eso de cambiarle la W por una J es como opcional y ambas estarían bien o es Sí, bueno, como fíjese que, bueno, principalmente, digamos que ambas podrían estar bien,
porque si hay abuelos que yo he oído que dicen nikchivki y otros que dicen nikchiugi. Entonces, digamos que este cambio puede, digamos que ambas opciones estarían correctas, pero siempre digamos que una va a sonar mejor y de preferencia usted puede hacer este cambio de los dos y prueba el sonido que más le agrade. Es como, digamos, vea, o sea, no es que uno sea válido y que el otro no, pero son formas de hablar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros decimos, vea, por ejemplo, decimos, vamos a ver, que decimos, bueno, en español tenemos tantos ejemplos, nosotros decimos cosas como, por ejemplo, los ojos, pero digamos que lo ideal es los ojos, ¿verdad? Siempre tal vez un sonido más bonito, más agradable, la palabra como tal, pero no es que ninguna ni la otra esté mal. Se oiría algo, o sea, ambas opciones se dicen en la comunidad, pero siempre hay un sonido más agradable que el otro y eso es lo que les recomiendo que usen, ¿verdad? Prueben el sonido y el que tenga el sonido más bonito, ese utilicen. Pero si ustedes dicen Nikchivki, por ejemplo, le van a entender, ¿verdad? Porque hay abuelos que no dicen Nikchiugi, sino que siempre dicen Nikchivki. Entonces, ambas opciones están correctas, pero usted siempre haga la prueba con ambos sonidos y siempre elija el que mejor suene, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos con la regla número 3. La regla número 3, aquí voy a mover aquí un poquito esto que vamos haciendo, esta otra regla que vamos construyendo. Aquí dice la regla número 3. Dice, si al quitarle la vocal nos queda la letra Y, esta cambiará a SH. Y luego colocaremos GI o GET. Entonces aquí vamos a agregarle algo más a la regla, a la quinta regla. Sería que entre la terminación vocal, consonante, vocal, puede tener una Y o tiene una Y. Entonces son los verbos de primera categoría, aquellos que terminan en A, en I, en W o en Y, en su última sílaba. Entonces tenemos acá el verbo minaya. Veamos si Minaya cumple los requisitos de primera categoría. ¿Termina en A? Sí, termina en A. ¿Tiene una Y al final entre vocal, consonante, vocal? Sí. Entonces, dice usted, sí es de primera categoría. Termina en vocal, consonante, vocal. Entonces usted dice, Minaya, esconderse, dice usted, de primera categoría. Entonces acá la regla dice, Naja ni Minaya, yo me escondo en presente. Dice que tengo que quitar la última vocal. Y como me queda esa Y, lo que yo tengo que hacer es eliminarla también. Y en lugar de esa Y, vamos a poner una SH. Y luego el GI normal. Aquí es obligatorio. Aquí no es opcional como la J anterior, ¿verdad? Acá es obligatorio el cambiar la Y por una SH. Entonces ya decimos, Nahani Minashki, yo me escondí. Tahati Minaya, tú te escondes. Le borramos la vocal A, me queda una Y, la sustituyo por una SH y le agrego Gi. Tahati Minashki, tú te escondiste. Y para Yaha, ¿cómo nos quedaría? Minaya. Yaha Minaya. ¿Cómo nos quedaría ahí en pasado? Yaha. Minashki.
Yaha minashki. Ella se escondió, vea. Bien, ahora para los pasados, para los plurales, imina yat. Le quitamos la A, le quitamos la T, le quitamos ahora la Y también y le ponemos SH y ponemos get. Timinash get. Nosotros nos escondimos. Ahora para el Mehemet, que era Anminayat, ¿cómo nos queda el pretérito de Minayat? Anminayat. ¿Cómo nos queda? Nashget. Anminashket, ¿verdad? Anminashket. Ustedes se escondieron. Y por último, que en presente era Minayat, ¿cómo nos queda? Se esconden ellos. Se escondieron ellos. ¿Cómo nos queda? Minashket. Minashket. Muy bien. Bien, preguntas con la tercera regla. Eso. Acá ya no importa si un verbo es transitivo o transitivo. Acá, pues, usted lo conjuga primero en presente simple y ya de ahí le cambia. Le cambia según la regla o la terminación que tenga. Bueno, vamos a la regla 4 si no hay preguntas. La regla 4 dice, si al quitarle la vocal nos queda la letra M, entonces acá, antes de seguir, podemos agregarle algo más a las reglas número 5, que no existe, pero la estamos haciendo. Sería un verbo de cuarta categoría. Es, para hacerle un poquito más completo, ayudarle a Alan Kimber, de poner un verbo de cuarta categoría es, decía él, aquel que termina en vocal, consonante, vocal. Nosotros le podemos poner, es aquel verbo que termina en vocal, consonante, vocal, pero entre las vocales finales pueden ser la A o la I, y entre las consonantes del final pueden ser W, Y o M. Entonces ahí ya tenemos una regla un poco más completa y usted pues se familiariza o le va a costar un poco menos, ¿vea? Porque ya tiene esas esa otra ayuda que usted puede decir, así va a ser un poco más fácil para mí identificarlas, ¿vea? Porque como hay tantos verbos, vocal, consonante, vocal, pero algunos son excepciones, con esta otra regla ya me ayuda un poco para no agarrar un verbo que no es como de primera. Bien, tenemos entonces acá, dice, si al quitarle la última vocal nos queda la letra M, esta va a cambiar a N. Y luego colocamos gi y get. Antes de hacer este verbo, con los estudiantes de la tarde nosotros estuvimos hablando y algunos seguramente no estuvieron en la clase de Nancy Sixta cuando hablamos de esto, de los posesivos. En náhuatl hay una regla, jamás una palabra va a terminar con la letra M. Jamás. Y eso anótelo por ahí en algún lugar en grande. ¿Ve? Entonces, y esto no importa si es un verbo, si es un sustantivo, no importa, lo que sea. Nunca va a haber una palabra que termine con M. Entonces, todas aquellas palabras, ahorita vamos a dejar esta regla
ahí, pero vamos a concentrarnos en los sustantivos porque me sorprendió que en la tarde no conocían esta regla. Entonces, de una sola vez la vamos a ver con ustedes. O vamos a repasarla, porque yo recuerdo que sí la vimos, pero en clase con Nancy Six, en el nivel 1, de hecho. Entonces, pero si usted asistió, tal vez se recuerda, si no asistió, pues la va a conocer ahora. Los sustantivos que terminan en vocal y una T, o T y una vocal, van a perder esa sílaba al agregarle un posesivo. Ahorita estamos hablando de sustantivos. Hemos dejado la regla ahí en pausa ahorita. Sustantivos. Todos aquellos sustantivos que terminen en vocal y T o T más vocal son o van a perder la última sílaba. Tenemos, por ejemplo, vea, vamos a ver varios, pero al final vamos a ver por qué les estoy diciendo esto de la M, porque también tiene mucho que ver. Tenemos, por ejemplo, la palabra cuello, refajo. Tenemos cuello. Usted dice vocal consonante, perdón, vocal o T, sí dice usted. Ah, entonces lo voy a quitar, porque la regla dice, vea. Nucuey es mi refajo, ¿verdad? Yo no puedo decir nucueyat, porque termina en vocal T. Nucuey, dice usted. Pasa lo mismo con zapatos. Gacti, zapato. Vocal T, no, T y vocal, perdón. Sí. Nugak. Yo no puedo decir nugacti. Yo puedo decir nugak, nada más. Gacti es un zapato sin dueño. Vamos a ver, tenemos canasto, por ejemplo. Chigiwit, canasto. Termina en vocalité. Yo no puedo decir nuchigiwit. No, le elimino la última sílaba. Y me queda nuchigyu. Tenemos uno último. Tenemos el cuawit, árbol. Si un árbol es mío, yo no puedo decir nucuawit. Yo digo nucuau. Nucuau. Ahora vamos con los cambios de los que tienen M. Tenemos la palabra guyamet. Digamos que usted tenga un cerdo. Usted no puede decir nuguyamet. Nuguyamet no se puede. ¿Por qué? Porque termina en E y una T. Entonces viene usted y se lo borra. Y resulta que termina en M. Y no hay ninguna palabra en náhuatl que pueda terminar en M. Entonces usted dice, ay Dios, ¿y hoy qué voy a hacer? Va a cambiar esa M por una N. Ya no es Nuguyam, sino Nuguyan, mi cerdo. Otro ejemplo. Tenemos la palabra gumit, olla. Usted no puede decir Nugumit. Usted va a quitarle la última I y la T y le queda Nugum. Y usted dice, no puede ser así, ¿verdad? Me va a quedar Nugum. Nugum, mi olla. Entonces, esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque con los verbos va a pasar igual. Si al quitarle la última vocal a mí me queda una M, yo lo voy a cambiar a N. No sé si hay preguntas acá antes de seguir avanzando con la regla. Jesús. Bueno, vamos a avanzar a la regla entonces.
Dice acá la regla, si al quitarle la vocal nos queda una letra M, se cambiará a N. Y luego colocamos gi y get, como veníamos haciendo. Entonces tenemos, por ejemplo, Nahani Nehnemi, yo camino. Pierde la I y me queda M, pero yo no puedo dejarle esa M. Vengo yo y le quito la N. Ninehnem. Y ahora le agrego el gi. Ninehnengi. Gi. Acá la K suena a G porque después de N va a sonar a G, ¿verdad? Ninehnengi. Tajatinejnemi. Tú caminas. Le quito la I y como me queda M, le pongo la N. Tajatinejnenki. Tajatinejnengi. Tú caminas. Y para Yaha, que es Nehnemi, ¿cómo nos quedaría? Nehnengi. Nehnengi. Muy bien. Para Tehemet, que decimos Tinehnemit, vamos a quitarle el it. Como nos queda en M, le ponemos la N y le agregamos get, ¿verdad? Tinehnenget. Para Anmehemet tenemos Anmehemet, Annehnemit. ¿Cómo nos queda para Anmehemet? ¿Cómo nos queda? Nehnenget. Annehnenget, ¿verdad? Muy bien. Y para Yehemet, que era Nehnemit, ¿cómo nos queda? Ne- Nehnenget. Bien. Y aquí ya tenemos las 4 reglas, ¿verdad? Y podemos decir que hay una quinta, ¿verdad? Podemos verla como una quinta, aunque así por sí solitas ya nos lo va diciendo. Bien, ¿alguna pregunta con la cuarta regla? Lo que pierde es la sílaba, ¿verdad? O sea, vocal y consonante. Sí, prácticamente sí. Sí, bueno, no la pierde, sino que se transforma la M, ¿verdad? La vocal sí la pierde y la M se convierte en una N. Sí, Payu. bueno. Bueno, entonces vamos a pasar ya a una práctica y con eso finalizamos. Hoy la clase venía cortita. Vamos a agarrar cada uno 2 verbos, un verbo transitivo y un verbo intransitivo para que ustedes vean que es igual, ¿vea? Procuren agarrar una terminación diferente, no, igual, ¿vea? Si usted dice, no, a mí me gustan más los que terminan con W o los que terminan con Y porque esos les entendí más, o los que terminan en M, agarre el que más le guste, ¿verdad? Agarre 2. Uno transitivo y uno intransitivo, el que usted quiera. Vamos a ver. Andreas, Tiahueltignegui. Suma wan mugetza. Suma Muguetza. Muy bien. Le voy a decir algo de suma, pero después de que las compañeras elijan. Gabriela, Tiahueltignegui. Nicknegi Mahmawi Wantastani. Muy bien.
Y Hadid, Yagualticneg. Tagamati Ujú. y Wetsi. Uwetsi. Muy bien, gracias. Para el compañero que agarró suma, acá, fíjense que hay algo bien interesante con suma. Es pelear, pero con golpes. Suma, pelear con golpes. De hecho, usted puede decir, por ejemplo, Nahanik suma Juan. O sea, que usted le pegó a Juan o se fue a pelear con Juan, pero a golpes. Implica el golpearlo, el pegarle a Juan. ¿Vea? Nixuma Juan, Nixuma a quien haya ido a golpear. ¿vea? Y tenemos la otra palabra que sería musuma. Musuma es pelearse y aquí sí ya incluye ya sea una pelea verbal o también a golpes, ¿verdad? Pero aquí ya no usted, solo usted va a pegar. Aquí puede que le estén dando duro a usted o puede ser que usted esté dando duro también, ¿verdad? O los dos al mismo tiempo. Entonces, Musuma ya lleva una participación de ambas personas, ya sea de forma física o de forma verbal. Pero en cambio solo suma implica solo físico, una pelea física y en ese caso es usted atacando a otra persona. Nixuma, Juan, yo le pego a Juan. Y con Musuma usted dice Nahani Musuma iguan Juan. Yo me peleo con Juan, iguan Juan. ¿Por qué? Porque ahí Juan ya se está defendiendo. Ahí Juan ya no se dejó. Ahí Juan le está respondiendo con palabras o con golpes lo que usted estaba haciendo. Bien. Cuando ya tengan su verbo, comenzamos. ¿Por qué Tashia tiene un asterisco? Tachía. Porque si ustedes se fijan, no cumple con la regla. No es vocal, consonante, vocal, pero está aquí porque es de aquí. Entonces hay verbos así, ¿verdad? Raros. Yo lo incluí aquí porque digamos que es raro, pero se conjuga como de primera categoría, aunque realmente es como de cuarta. La regla de cuarta dice, son todos los verbos que terminan en ia y ua. Debería de estar en un verbo de cuarta, pero está aquí. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero digamos que es una excepción al revés. Tendría que estar en la cuarta, pero es de primera. Entonces, por eso tiene ese asterisco. Vamos, vamos. ¿Quién tiene ya el primero? Ajá. Negi, dos ejemplos de cada uno. Ah, no, pero hay que conjugarlos todos. Ah, ok. Todas las personas. Ajá. Ah, bueno. Ujú. ¿Usted oraciones había hecho o cómo? No, solo como haciendo eso de que poniendo una con un gi, el otro con un get, y Ah, ya, cambiando las personas. Ajá, no había entendido ya. bien. Ah, bueno. No, sí hay que conjugarlos los 6 para practicar un poquito. Ah, Sí. Tamachtiani. Sí, sí. En Tagamati perdería solo la I, ¿verdad? Sí, solo ahí. Es español. Bueno, Astiani, ya. Mugetza es Ajá. vocal, consonante, vocal. Sí, porque en náhuatl la TZ es, a esto se le llama dígrafos y esto representa solo una letra.
La TZ vemos que son dos letras, pero realmente es un dígrafo. En español, de hecho, tenemos dígrafos o teníamos. La che, por ejemplo, es una sola, ¿ve? O la doble L, eso son dígrafos, ¿verdad? Estas letras que son así en náhuatl, la TZ, la NH, la KW, son una sola letra. Son tomadas como una consonante, aunque nosotros veamos dos, ¿verdad? Eso se llaman dígrafos. Si ustedes se fijan, todos terminan vocal, consonante, vocal, ¿verdad? Vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal. Y terminan en I o en A, justo como lo decía la regla. Tamik, Muy bien, diga. Suma, Ejé. Nisungi, Naja, Nick, Sungi, 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 Tiksungi, ejé. Tiksungi, Sungi, Tiksunget, sí, Angisunget, Wangitsunget. sí. Gisunget, muy bien, ahí estamos bien. ¿Y esos los dos o solo uno? Ahorita el otro. Mugetza, Sí. Nimugetski, Timugetski, Mugetski, Timugetsget, Pero, sí, perdón. Mugetski. Ahí me quedé. Con este Gemet me dijo. Timugetsget, Timugetsket. Anmugetsget, Ejé. Wanmugetsget. Mugetske. Muy bien. Ahí estamos bien. Muy bien. Todo bien, Andrés. Me avisan las compañeras cuando ya tengan su verbo. Con Pegua prueben cuál sonido es más agradable, Andrés, y usted que ya terminó. Porque este se dice solo casi con una letra. Todos he oído que lo dicen solo con una letra. Prueben qué sonido será más agradable, si la J o la W. Tomastiani, Diga. Yaya. Muy bien. Diga. Con el transitivo que era Tagamati sería Niktagamatki, Sí. Tiktagamatki, Gitagamatki, Ejé. Tiktagamatket, Ejé. Ankitagamatket Sí. y Gitagamatket. Muy bien, ahí estamos bien. Todo bien. El intransitivo era Wetsi, Sí. Niwetski, Ejé. Tiwetski, Ejé. Wetski, Ejé. Tiwetsket, Ejé. Anwetsket, Sí. Wetsket. Muy bien, ahí estamos. Todos se cayeron, vean. Muy bien.
Gracias. Nikki, Prueben con pegua. ¿Cuál sonido eligen ustedes? Bien, Gabriela, diga, ¿cuáles son sus Ok. verbos? Ajá, era Mahmawi y Tahtani. sí. Mahmawi Ajá, y Mahmaugi ajá. y Mahmagi. Ahí con J lo dijo, ¿verdad? Ajá, Ajá, sí. Mahmaugi y ajá, Mahmasket sí. and Mahmaugiet y Mahmasket. Muy bien. Aquí suenan casi igual, ¿verdad? La J Sí. me gusta bastante con cómo suena, no hay ningún cambio Ajá. así grande. Muy bien. ¿Y el otro verbo? Es Tahtani. Niktah. Tagi, no, así es. Niktah. Tagi. Tahtani. No, Tahtani. Preguntar, Tahtangui, Ujú. Es que ¿sí? aquí no leo mi letra. Tiktastangi, Sí. Gitastangi, Ajá. Ankastanget, Titastanget, Itastanget. Angui me dijo. Ajá. Y Tahtang. Sí. Les voy a decir algo con Tahtani. Tahtani, fíjense que también esta está en la tercera categoría. Es un verbo que brinca. Usted también se va a encontrar verbos saltarines, por así decirlo, por ponerles un nombre. Verbos que están aquí, pero que también aparecen en otra categoría. Entonces, Tahtani puede ser de primera categoría o puede ser de tres. Entonces acá hay verbos así, ¿verdad? Que usted los va a poder ver acá y los va a poder ver en otra categoría. Eso es también así bastante normal. Entonces cuando yo vea algún verbo así, también les voy a ir diciendo, ¿verdad? Para que si ustedes pueden hacer su listadito, eso ayuda bastante. Bueno, y con Pegua, ¿cuál sonido eligieron que quedaba mejor? Solo el sonido. Con Naja, hagámoslo. Le Para queda, nada, para Ejé, nada me suena mejor ni pesqui. ni pesqui. Ejé. ¿Y Jadid qué dice? Ni pesqui también. Ni pesqui, Ni ¿verdad? peuqui. ¿Y Gabriela qué dice? ¿Cuál de los dos es más agradable para usted? ¿Ni pesqui o ni peugi? Gabriela. Uy, disculpen. Peji, Peji. Creo que con la J. Con la J, así es. Y de hecho así lo dicen casi todos. No. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Probar el sonido antes. Con la J es como usted lo va a escuchar. Bueno, entonces eso era todo por hoy, compañeros, compañeras. Todos los verbos que están aquí son de primera categoría. Por si ustedes gustan a repasar durante la semana, aquí todos son de primera. Cada clase, digamos la otra semana que vamos a ver segunda categoría y otro verbo, va a tener el listado de la segunda categoría. Y así. Entonces usted puede ir haciéndose de su listadito. En clase con Nancy Sixta, si tiene un diccionario también, o si puede hacer un listado antes o en el momento, ¿vea? Va buscando verbos que terminen en vocal, consonante, vocal. Podemos ir validando si aplica en esta categoría o si es un verbo que va a ir a otra categoría. Eso también lo podemos ir haciendo, ¿vea? En clase con Nancy Sixta, sin necesidad de conjugarlos todos, ¿verdad? Solo con Naja, usted dice, lo conjuga con Naja
Y ahí usted va saliendo de dudas. Y ahí pues nos puede ayudar Nancy Sixta también para hacer un listado mucho más grande que este. Aquí hay básicos, unos verbos poquitos. ¿Verdad? Bueno, entonces eso ha sido todo, compañeros, compañeras, gracias y nos vemos el día de la asesoría con Nancy Sixta, el día viernes. La otra semana es Semana Santa, no vamos a tener clases, solo va a haber una clase que es sobre los verbos, la conjugación de verbos, por si usted quiere estar, va a estar dirigida más que todo a nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? Que es para aprender a conjugar verbos transitivos e intransitivos, pero por si ustedes desean estar, se les va a avisar a qué día y a qué horas va a ser. Es la próxima semana, de ahí descansamos. Bueno, Yectayuwa, Yetayuwa, Este, yo, Payu. Resulaka, Shawa.